Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el cual, con relación a temas posteriores y actividades posteriores realizadas por mis compañeros, realizaremos un análisis más práctico en el cual relataremos lo que es el nivel sintáctico, la sintaxis, la oración y el sintagma. Para eso, daré una breve retroalimentación de lo que es la sintaxis. La sintaxis es la formación y el orden cronológico, el orden coherente y coexionista que debe de existir dentro de una oración. Se estarán preguntando qué es una oración. La solución es la formación o la unidad de estudio, creo que de toda la lingüística, ya que la oración se compone por un sujeto y un predicado. Mientras que el sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis, en el cual se analiza lo que son las categorías gramaticales, en que el orden de las palabras esté correcto y todos sus componentes estén de acuerdo a cómo va para que las oraciones posean un sentido más lógico. Como ya habíamos mencionado, la sintaxis es la rama de la lingüística que estudia las reglas para estructurar una oración en un idioma, enfocándose cómo se combinan las palabras y sintagmas para formar oraciones coherentes y con sentido. En este caso tenemos lo que es una oración simple, en el cual se está analizando su estructura, en que consiste que tiene un sujeto y un predicado. El sujeto es mi perro y el predicado hoy corre alegremente. Dentro del sujeto, el núcleo es de quién se está hablando, porque el sujeto es quien realiza la acción y el predicado es quien la describe. El verbo es quien da como ese núcleo de predicado en el cual se tiene sentido en sí. Bueno, la sintaxis también estudia lo que es el orden. Por ejemplo, no podemos, por ejemplo, mi no puede estar en hoy, porque hoy perro mi corre alegremente. No estaría teniendo sentido. Dentro de otro tema, se encuentra lo que son las oraciones, que las oraciones es la unidad en que se está estudiando todo esto. Dentro de los tipos de oraciones, podemos localizar lo que son las oraciones simples. Dentro de la estructura sintáctica, estamos hablando, que consta simplemente de un solo verbo y un solo predicado, y en forma personal conjugada. Mientras que la compuesta es un poco más complicada, ya que presentan dos o más verbos en forma personal y conjugada, consta de preposiciones y nexos y enlaces. Y dentro de las compuestas tenemos subdivisiones en las cuales están las coordinadas, subordinadas, opuestas, etcétera. Mientras que las oraciones, según la complejidad sintáctica, tenemos lo que son las bimimbres y unimimbres. Las unimimbres están formadas por una sola parte o miembro. Por ejemplo, un abrazo de los suyos. La semana pasada organizó 3 días seguidos. Esta oración simplemente se compone con simplemente el sujeto y el verbo. Creo que no detalla más lo que son las otras cosas, mientras que la bimimbre sí posee eso. Está formada por dos partes, dos miembros, un sujeto y un predicado. En otro orden, ejemplos de lo que son las oraciones simples. Las oraciones simples mencionamos que simplemente tienen un solo verbo conjugado. Por ejemplo, Juan cena es el verbo, pollo en una ensalada. Por ejemplo, tenemos el sujeto Juan y el predicado cena pollo con ensalada. Las oraciones compuestas, como habíamos mencionado, puede constar de dos oraciones simples unidas por un lazo, un nexo, etcétera. Y ahí es donde se entran las subdivisiones. Mientras que las oraciones unimimbres es más como una frase, o por ejemplo, está lloviendo, no se ejemplifica cuál es el sujeto en sí. Mientras que la unimibre sí posee un sujeto y un predicado, con las oraciones normales. Aquí entramos en lo que es la unidad de estudio de la sintaxis, que es el sintagma. Un sintagma es un grupo de palabras centrado en un núcleo que cumple con funciones específicas dentro de una oración.
Dentro de las clasificaciones de sintagma está el sintagma nominal, en el cual se enfoca en que el núcleo de la oración es el sujeto, por ejemplo, sustantivos, pronombres, etc. Mientras que en el verbal el núcleo es el verbo en forma personal. En el adjetivo es el adjetivo. Mientras que en sintagma adverbial son los adverbios como tiempo, modo, cantidad, etcétera. Y en el preposicional están lo que son las preposiciones a, ante, bajo, contra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más claro de lo que son los sintagmas. Por ejemplo, está el sintagma nominal. Aquí podemos observar que los días, es el núcleo, de invierno son más cortos. El invierno es el complemento de nombre días. En otro aspecto está lo que es el sintagma verbal, en que el núcleo es el verbo. Por ejemplo, comimos pizza en un restaurante. Comimos se refiere a ese verbo en que embarca todos. Está en otro aspecto lo que es el sintagma preposicional, en el que las preposiciones son el núcleo. Está el sintagma adverbial, donde el adverbio es el núcleo. Por ejemplo, se centra más, por ejemplo, Antonio es muy considerado de su prima pequeña, y está el adverbial, que es donde el adverbio es el núcleo. Ahora pasaremos a otro tema que otros compañeros también han estado profundizando, que es el nivel sintáctico, el análisis sintáctico de las palabras y frases, relaciones de sentidos y campos semánticos. Bueno, entre el análisis semántico de las palabras se centra en desglosar y entender qué significado individual de cada palabra. Este análisis incluye dos aspectos importantes, que es el denotativo, donde el significado literal o básico de una palabra, tal y como aparece en los diccionarios. Es una palabra que no tiene derivación. Por ejemplo, si estamos en República Dominicana, aquí, un ejemplo más englobador, carro. Carro es una palabra que quizás no tiene otras denominaciones. Bueno, en otros países puede significar lo mismo, pero en ese significado siempre va a significar eso mismo en todos los países. Mientras que el connotativo, los significados son más subjetivos, adicionales, en los que interfieren las emociones y las culturas. Por ejemplo, autobús, aquí en República Dominicana, autobús se conoce más como guagua, que es, digamos, el significado semántico que se relaciona dentro de una cultura, etcétera. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo claro donde dice significado denotativo, burro, es un asno, digamos, es un animal solípedo, mientras que connotativo es un niño burro, bruto, ¿sabe? Para ejemplificar y poner ejemplo. Bueno, ahora tenemos lo que son las relaciones de sentidos, en los cuales se relacionan las palabras de acuerdo a un contexto, a un significado. En primer lugar, tenemos lo que es la sinonimia. La sinonimia son las relaciones de los significados que son iguales o se parecen, pero que se escriben de manera diferente. En este caso está lo que es rápido y veloz. Bueno, que de acuerdo al contexto de la situación, los dos son aceptables, ya que, por ejemplo, si voy corriendo, voy rápido, digo, va corriendo rápido o va corriendo veloz. Tiene significados similares. Eso es lo que se llama la sinonimia o sinónimos. En lo antónimo ocurre lo contrario, es lo opuesto, lo interpuesto, ya que son cosas que no compaginan en simple hecho. Por ejemplo, está frío, está caliente, son dos cosas que son diferentes. En la hiponomía, aquí lo que se da es un resultado más específico y un resultado más general. En lo que es en los resultados más generales, encontramos en los que son los hiperónimos, que es, digamos, que matemáticamente es un conjunto. Bueno, está en otro caso lo que son los hipónimos. Los hipónimos son resultados más específicos, son como los elementos en un conjunto, en el cual se
se categoriza lo que son esas palabras, ya que, por ejemplo, mencionamos animales. Los animales son un hiperónimo, pero yo te puedo decir animal, pero ¿qué tipo de animal? Mientras que el hipónimo sí especifica lo que son esas relaciones. La meronimia es como que un conjunto de partes. Es como que cuando te mencionan una palabra, tú la relacionas con la integración de esa. Digamos que un sentido más general, estamos en un salón de clases. Un salón de clases viene siendo lo que es el sentido más general. Mientras que, mientras que un objeto dentro del aula, como la pizarra, lo relaciona. Por ejemplo, usted menciona rueda, en este caso. Al mencionar rueda, se va a imaginar una bicicleta. Ahora, unos ejemplos más prácticos está lo que son las polisemias, que son, para así decirlo, como que significados de una palabra que tienen otros significados, que se desglosan más. Por ejemplo, en este ejemplo más práctico, tenemos lo que es una hoja. Una hoja puede poseer varios tipos de significados de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, puede existir una hoja de papel, una hoja o una lámina de cuchillo o una hoja de árbol. Todo se relaciona al contexto en que se menciona. Otro ejemplo más práctico es la onomimia, que es en sí parecido a eso, pero en este tipo de situación es donde se mencionan palabras, pero en sí es igual a la anterior, pero en esta más o menos como que se escribe diferente. Por ejemplo, en el caso de banda, banda puede también significar lo que son grupos musicales, puede ser una tira para amarrar o sujetar, puede también ser personas que se juntan en un propósito común, etcétera. Mientras que ahora para englobar más los aspectos mencionados, eh, los hipónimos, como habíamos dicho, son, están entre lo general y lo específico. Los meronimios es como la parte de esa palabra, y mientras que la sinonimia especial es como que son las palabras de acuerdo al contexto. Eso es todo de mi parte. Espero que esta exposición le haya gustado. Estos temas sería bueno, un sentido u otro, tratar de investigar más a profundo, analizar más textos, etcétera. Es todo de mi parte y gracias.